Bien, pues esta es la explicación previa a la práctica número 3 de las prácticas de biología celular y esta práctica consiste principalmente en la realización de una inmunodetección directa. Recordamos brevemente lo que hicimos en la práctica número 2. En esta práctica número 2 preparamos una suspensión celular a partir de un fragmento de bazo de ratón. Una vez teníamos esa suspensión celular, la usamos para dos cosas. En primer lugar, a partir de ella preparamos una citocentrifugación, es decir, depositamos una parte de estas células sobre un porta mediante centrifugación y este porta es el que hoy vamos a usar para hacer la inmunodetección directa. Por otro lado, parte de esa suspensión celular la sembramos en una placa de plástico en el laboratorio. Estas placas fueron guardadas toda la noche a diferentes temperaturas, bien a 4 grados, bien a temperatura ambiente o a 37 grados. Y la idea es que hoy hagamos un estudio del porcentaje de células que se han adherido y que veamos cómo la temperatura influye en este porcentaje. Bien, en primer lugar, nada más realizar la citocentrifugación que decimos de las células de la práctica número 2, lo primero que se hizo fue fijar las células. Ya sabéis que el objetivo de la fijación es evitar que la muestra se degrade y mantener la estructura celular, la estructura de nuestra muestra. Una buena fijación ha de permitir tres cosas esenciales. La primera de ellas es inmovilizar el antígeno sin modificarlo. El antígeno es aquello que queremos detectar y por lo tanto debe quedar fijo en la muestra y no debe sufrir alteraciones para que sea reconocible. En segundo lugar, un buen proceso de fijación ha de mantener la estructura celular. Y en tercer lugar, un proceso de fijación debe permitir un buen acceso al anticuerpo, que es el que va a detectar el antígeno. Las inmunodetecciones pueden ser realizadas en diferentes tipos de muestras. Podemos usar tejidos, como podría ser, por ejemplo, la sección de intestino que teníais en la práctica número 1. También podemos usar cultivos celulares. Este caso lo haremos en la siguiente práctica. Vais a realizar una inmunodetección sobre un cultivo celular, que son los astrocitos que sembrasteis en la práctica número 1. También se puede realizar inmunodetecciones en suspensiones celulares, que es exactamente lo que vamos a hacer hoy, ¿vale? Nosotros tenemos una suspensión celular de bazo, solamente que para poder trabajar con ella realizamos esa citocentrifugación y depositamos parte de estas células en un porta. Y por último, podemos realizar estas inmunodetecciones in toto, esto es con el espécimen entero, como puede ser, por ejemplo, pues, insectos, embriones de pequeño tamaño, etcétera, ¿vale? Como os digo, hoy vamos a realizar la inmunodetección en las células de la suspensión celular que obtuvimos en la práctica número 2. Bien, como ya avanzábamos en la explicación de la práctica número 1, sabéis que existen diferentes tipos de fijadores y usaremos uno u otro dependiendo de múltiples factores. Por ejemplo, los fijadores de tipo precipitante suelen ser mejores en el mantenimiento de la antigenicidad, mientras que los entrecruzantes suelen ser mejores para mantener la morfología de la muestra del tejido con el que estemos trabajando. Algunos ejemplos de fijadores, podéis verlos aquí, son por ejemplo la acetona o el metanol. Estos en concreto sabéis que son de tipo precipitante, es decir, que además de fijar, provocan la permeabilización de las membranas. Luego tenemos otros de tipo entrecruzante, como son el formaldehído o el paraformaldehído, que ya sabéis que son muy habituales en laboratorios de anatomía patológica. Existen también algunos como el fijador de Bowen, que es una mezcla de varios fijadores, tanto precipitantes como entrecruzantes, y otros que son utilizados específicamente cuando la muestra va dirigida a trabajar en microscopía electrónica, como son el glutaraldehído, las mezclas de tipo Karnofsky o el tetraóxido de osmio. Bien, la inmunodetección, que es lo que vamos a hacer hoy, consiste en detectar una molécula en una preparación de tejido o en un cultivo, etcétera, mediante el uso de anticuerpos específicos que van a reconocerla, ¿de acuerdo? Aquí tenéis
una lista de algunos términos que es esencial manejar para hablar de inmunodetecciones. En primer lugar, el primero de estos términos es antígeno. El antígeno es aquella molécula que provoca una respuesta inmunitaria, es decir, es una molécula que al introducirla en un organismo, imaginamos por ejemplo pues, un conejo, va a estimular al sistema inmune de este conejo, el cual va a producir anticuerpos contra esta molécula, contra este antígeno. El término epítopo hace referencia a que dentro del antígeno vamos a encontrar diferentes regiones concretas, llamadas epítopos, que son las regiones concretas que son reconocidas por los anticuerpos. Es decir, un anticuerpo no reconoce al antígeno completo, sino que reconoce partes específicas de este, y esas partes específicas se llaman epítopos. La especificidad es la capacidad que tiene un anticuerpo para reconocer a su antígeno y no otro, ¿de acuerdo? Es decir, que un anticuerpo muy específico va a reconocer a su antígeno y no va a reconocer a otros, no se va a equivocar, pero un anticuerpo que es poco específico, digamos que puede confundirse y reconocer a otros antígenos que no son los que toca. Esto es precisamente cuando se reconoce al antígeno que no se debe, lo que se llama reacción cruzada, es decir, cuando un anticuerpo interacciona con un antígeno diferente al que debería reconocer, decimos que se está produciendo una reacción cruzada. La afinidad es simplemente la intensidad de la unión entre el antígeno y el anticuerpo, y la sensibilidad es la cantidad mínima de antígeno que puede detectarse con una técnica determinada. Es decir, una técnica que es muy sensible nos va a permitir detectar la presencia de un antígeno en una muestra, aunque este antígeno esté en muy baja cantidad. En cambio, una técnica que es muy poco sensible, pues no nos va a permitir detectar la presencia del antígeno, a no ser que éste se encuentre en cantidades elevadas, ¿de acuerdo? Bien, los anticuerpos que utilizamos en la técnica de inmunodetección son las inmunoglobulinas generadas por los linfocitos B. Ya sabéis que existen diferentes tipos de inmunoglobulinas, de los cuales pues las que se usan más habitualmente para estas inmunodetecciones son las inmunoglobulinas G. La estructura que tienen estas inmunoglobulinas es la siguiente. Están formadas por dos cadenas pesadas, que son estas de aquí, y dos cadenas ligeras, ¿vale? Dentro de la estructura de las inmunoglobulinas encontramos la región Fc, que es el fragmento cristalino o constante, y arriba encontramos la región de unión al antígeno, ya que en ella es donde se encuentra el determinante de la complementariedad, la región CDR, que es la región que va a determinar la especificidad por el antígeno al que se une a este anticuerpo, al que reconoce este anticuerpo. ¿Vale? Para realizar inmunodetecciones en el laboratorio vamos a poder utilizar dos tipos generales de anticuerpos que vamos a explicar. Tenéis por un lado los anticuerpos policlonales y por otro lado los anticuerpos monoclonales. Como veis en este dibujo, esta figura morada del centro sería el antígeno, ¿de acuerdo? La sustancia o la molécula que es reconocida por el anticuerpo, pero como decimos, dentro del antígeno vamos a encontrar diferentes regiones llamadas epítopos, que son las que van a reconocer el anticuerpo. Estos triángulos azules, por ejemplo, pues es un epítopo, el círculo amarillo es otro epítopo. Pues bien, cuando un anticuerpo es policlonal, significa que es capaz de reconocer diferentes regiones o diferentes epítopos de este antígeno. En cambio, un anticuerpo monoclonal solamente reconoce un determinado tipo de epítopo dentro de este antígeno. Bien, para producir un anticuerpo policlonal, lo que hacemos es que introducimos el antígeno en un organismo, por ejemplo, en un conejo. El sistema inmune de este organismo, de este conejo, va a producir, por tanto, anticuerpos que van a ir dirigidos contra ese antígeno, y una vez inmunizado, pues este conejo, y una vez ha producido estos anticuerpos, recogemos el suero en el que vamos a encontrar estos anticuerpos, ¿de acuerdo? Lo que llamamos el antisuero.
En este antisuero vamos a encontrar una mezcla de inmunoglobulinas, de anticuerpos, que van a reconocer pues unos van a reconocer el epítopo triángulo azul, otras inmunoglobulinas de las que hay aquí van a reconocer el epítopo círculo amarillo, etc. En definitiva, todos ellos están dirigidos contra el mismo antígeno, que es la pieza morada, pero va a haber una mezcla que van a reconocer diferentes epítopos de este antígeno, ¿vale? A este conjunto pues, se le llama anticuerpo policlonal. Este anticuerpo policlonal pues, sería purificado, se testa y ya lo tendríamos disponible para realizar la técnica que quisiéramos en el laboratorio, como es la inmunodetección en nuestro caso. Por otro lado, los anticuerpos monoclonales, como decíamos, son anticuerpos que reconocen un solo epítopo del antígeno. En este caso, en esta imagen, pues tenemos anticuerpos que reconocen el epítopo triángulo azul, pero podríamos generar otro anticuerpo monoclonal que solo reconociera, por ejemplo, al epítopo círculo amarillo, ¿de acuerdo? La forma de producir estos anticuerpos monoclonales es algo más compleja. En este caso, tras inmunizar a un animal con el antígeno, tendríamos que recoger sus linfocitos productores de anticuerpos. Cada uno de estos linfocitos individualmente estaría produciendo un solo tipo de anticuerpo dirigido contra un epítopo concreto, ¿vale? Esos linfocitos podemos fusionarlos a una célula tumoral generando lo que llamamos hibridoma. Estos hibridomas se aíslan y al ser tumorales se van a multiplicar rápidamente y nos van a permitir obtener una gran cantidad de anticuerpos idénticos, ¿de acuerdo? Ya que todas las células productoras de anticuerpo provienen de una misma célula inicial, con lo cual vamos a poder aislar esos hibridomas produciendo diferentes anticuerpos monoclonales, que después podremos purificar y utilizar también para realizar multitud de ensayos, como por ejemplo las inmunodetecciones. Bien, como veis, una de las ventajas de los anticuerpos, una desventaja de los anticuerpos monoclonales es que, como estáis viendo, pues tienen una producción que es mucho más compleja y por tanto es más cara y es una producción más lenta también. Otra de las desventajas es que al reconocer un solo epítopo, si este epítopo por algún motivo estuviera alterado, el anticuerpo dejaría de funcionar. Por ejemplo, decíamos antes que un buen fijador ha de mantener la integridad del antígeno, pero imaginad que realizando una fijación, pues tenemos la mala suerte de que alteramos el antígeno y justamente el epítopo que reconoce nuestro anticuerpo monoclonal queda enmascarado. Por tanto, nuestro anticuerpo monoclonal dejaría de reconocer al antígeno. En cambio, si lo que estamos utilizando es un anticuerpo policlonal, pues aún este anticuerpo podría seguir reconociendo al resto de epítopos que no han quedado enmascarados, ¿de acuerdo? Con respecto a las ventajas, pues estos anticuerpos monoclonales suelen ser más específicos y producen menos fondo. El fondo es lo que obtenemos, es la señal debida a la unión a regiones inespecíficas, ¿de acuerdo? Ese es el fondo, cuando obtenemos señal debido a que el anticuerpo se está uniendo a regiones inespecíficas. Pues bien, además de poder elegir o de poder usar un anticuerpo policlonal o un anticuerpo moniclonal para hacer las inmunodetecciones, también vamos a poder elegir si hacer esta inmunodetección en un solo paso o bien en varios pasos. Esto es lo que llamamos inmunodetección directa o indirecta. En una directa tenemos un anticuerpo que reconoce a nuestro antígeno y este anticuerpo está directamente unido a un detector, ¿vale? Es decir, una partícula que de algún modo nos va a permitir visualizar dónde se ha unido este anticuerpo. En una inmunodetección indirecta, el anticuerpo que detecta al antígeno, que es el que llamamos anticuerpo primario, no va unido a ningún detector, ¿de acuerdo? Sino que vamos a utilizar un segundo anticuerpo, llamado anticuerpo secundario, que va a reconocer específicamente al anticuerpo primario y es este secundario el que sí que está unido a un detector. Cuidado con esto, recordad que el primario
reconoce al antígeno y el secundario reconoce al primario, pero el secundario no tiene nada que ver con el antígeno, ¿de acuerdo? Un anticuerpo secundario no es capaz de reconocer al antígeno. En la práctica de hoy vamos a realizar una inmunodetección directa, ¿de acuerdo? En este caso, las muestras que tenemos son células de bazo de ratón y el antígeno que queremos detectar en estas células son inmunoglobulinas G, por lo que vamos a utilizar un anticuerpo que vamos a llamar anti-IgG y que va a estar unido a un detector, ¿vale? Mañana, en la práctica número 4, haremos una inmunodetección indirecta. En este caso, la muestra que utilizaremos en la próxima práctica serán astrocitos de los que sembrasteis el primer día, y el antígeno que detectaremos en esta prueba será la bimentina, ¿de acuerdo? La proteína bimentina. Y para detectarlo usaremos un anticuerpo antibimentina, que es un anticuerpo primario que no va unido a ningún detector, y después utilizaremos un secundario que reconoce al anticuerpo primario, y este secundario sí que va unido a un detector que nos va a permitir visualizar dónde se une. Vamos a ver ahora quiénes pueden ser esos detectores, ¿de acuerdo? Esos detectores, al fin y al cabo, son sustancias que nos van a permitir visualizar dónde se está uniendo este anticuerpo. Bien, pues estos detectores pueden ser, en primer lugar, fluorocromos, ¿de acuerdo? Los fluorocromos son sustancias que cuando las excitamos a una determinada longitud de onda y van a emitir luz fluorescente a otra longitud de onda, ¿de acuerdo? Aquí tenéis una lista de diferentes fluorocromos que pueden ser utilizados en el laboratorio. La ventaja del uso de anticuerpos que están conjugados con fluorocromos es que al disponer de muy distintos colores, como veis aquí en esta lista, gracias a esto podríamos realizar inmunodetecciones detectando varios antígenos a la vez, ¿vale? Varios antígenos en una misma muestra. Para ello, pues bastaría con utilizar anticuerpos unidos a diferentes fluorocromos para cada uno de los antígenos que queremos detectar. En cualquier caso, para visualizar el resultado y observar dónde se ha unido el anticuerpo, necesitaremos observar la muestra bajo un microscopio de fluorescencia. Otro tipo de detectores son las enzimas. Cuando utilizamos anticuerpos conjugados a enzimas, para poder visualizar dónde se ha unido el anticuerpo, pues tendremos que aportar un sustrato a esa enzima, de modo que la reacción enzimática va a dar lugar a algún producto coloreado que a nosotros nos va a resultar visible, ¿vale? Las enzimas que se utilizan habitualmente unidas a los anticuerpos son la peroxidasa de rábano o HRP, como tenéis aquí, o bien la fosfatasa alcalina. En ambos casos se suministra un sustrato, como los que tenéis ahí, que serán convertidos, como os digo, en un producto coloreado por acción de esta enzima y que, por tanto, pues nos resultará visible y podremos observar dónde se ha unido ese anticuerpo. En nuestro caso, en nuestra práctica, vamos a utilizar anticuerpos conjugados con HRP, con peroxidasa de rábano. ¿En qué consiste, por tanto, cómo vamos a visualizar dónde se han unido estos anticuerpos? Pues bien, aquí tenéis un esquema de lo que sería el anticuerpo, ¿de acuerdo?, conjugado a esa HRP, a esa peroxidasa de rábano, y la forma de revelar esto para poder visualizarlo sería que vamos a aportar un sustrato como el peróxido de hidrógeno, ¿vale?, el H2O2, vamos a aportar también la diaminobencidina o DAB, de modo que la peroxidasa lo que va a realizar en esta reacción es una oxidación de ese DAB que va a dar lugar a un precipitado marrón, y ese precipitado marrón será el que nosotros podremos visualizar bajo el microscopio. Bien. En último lugar, otros de los detectores que pueden ir conjugado a los anticuerpos es el oro coloidal. Estas partículas de oro son partículas electrodensas, de modo que los anticuerpos unidos a oro coloidal son utilizados en técnicas de microscopía electrónica, donde podemos obtener, como sabéis, una resolución pues muchísimo mayor que con la microscopía óptica,
y de este modo pues podemos localizar los antígenos de una forma mucho más precisa. Bien, cuando llevamos a cabo una inmunodetección es necesario llevar en paralelo una serie de controles que son importantes para determinar que el resultado que estamos obteniendo es fiable. En primer lugar, hay que tener en cuenta que los anticuerpos, por simples atracciones electrostáticas, tienen una tendencia a pegarse a sitios inespecíficos. Para evitar esto, para evitar que se unan a lugares inespecíficos por estas atracciones electrostáticas, disponemos de diferentes herramientas, que en general son el uso de altas concentraciones de suero, o el uso de BSA, de albúmina, que lo que van a hacer, bueno, pues esto es un conjunto de proteínas que se van a unir inespecíficamente, ocupando esos lugares donde podría unirse nuestro anticuerpo, pues ocupando esos lugares para que ya no queden disponibles para nuestro anticuerpo, de modo que evita que se una a esos lugares específicos. También podemos solucionarlo añadiendo detergente a las soluciones de lavado. Todo ello con el objetivo de reducir esa señal de fondo que os decía que es la señal que obtenemos cuando el anticuerpo se une a lugares que no debe, a lugares inespecíficos. En segundo lugar, a veces es necesario utilizar controles positivos. Un control positivo, en definitiva, es el uso de un tejido o de una muestra de células donde sabemos seguro que se encuentra el antígeno que queremos detectar. Este control será necesario usarlo, por ejemplo, cuando en nuestra muestra problema no estemos seguros de que se expresa el antígeno que buscamos o no. Por poner un ejemplo, imaginemos que queremos saber si en una muestra de tejido de un paciente enfermo se ha dejado de expresar un determinado antígeno, un antígeno que en condiciones normales sí que se expresa. Si yo solo estudio la muestra de este paciente y obtengo un resultado negativo, no podré saber si las células del paciente realmente han dejado de expresar este antígeno o si ha habido algún fallo en la técnica que estoy realizando. Para salir de dudas, sería necesario tener en paralelo un tejido sano en el que sabemos seguro que el antígeno que buscamos se expresa. Solo así podremos saber que la técnica ha funcionado y que efectivamente la falta de señal en nuestro paciente es un resultado fiable, ¿de acuerdo? En tercer lugar, es recomendable también utilizar controles negativos en nuestros estudios de inmunodetección. Un control negativo, al fin y al cabo, es cualquier ensayo en el que omitamos un paso, ¿vale? De modo que el resultado debería ser, por tanto, negativo. Por ejemplo, podemos revelar con DAB y peróxido de hidrógeno una muestra en la que no hemos realizado ningún paso previo, es decir, en la que no hemos puesto ningún anticuerpo, por lo que obviamente pues, no deberíamos obtener ninguna señal. Otra opción es saltarnos el paso del anticuerpo poniendo solamente un suero, el suero en el que no se encuentre el anticuerpo, ¿de acuerdo? Otra opción sería no añadir el anticuerpo secundario cuando estemos haciendo una inmunodetección indirecta. O bien poner los anticuerpos pero no realizar el revelado con diaminobencidina y peróxido de hidrógeno. En definitiva, en cualquiera de los casos, como veis, el resultado ha de ser negativo, ha de ser que no obtengo señal. Entonces, esto es una manera de asegurarme que si en mi muestra sí que veo señal, desde luego es una señal específica, ¿de acuerdo? Bien, en esta diapositiva también he añadido un último paso que no estaba añadido en las otras diapositivas porque lo contamos en clase y que es importante también conocer, ¿vale? Es importante saber que hay muchos tejidos que tienen peroxidasa endógena en sus células de modo natural, ¿vale? Que tienen la enzima peroxidasa en las propias células. ¿Cuál es el problema? El problema es que esa peroxidasa podría oxidar el DAB que utilizamos para revelar y darnos un color marrón. Nosotros, al ver ese color marrón, pues creeremos que es porque el anticuerpo ha detectado al antígeno y como está allí, pues está dando una señal. Y esto es falso, ¿vale? Para evitar esto, lo que hacemos es realizar un paso previo a la inmunodetección. Este paso se llama bloqueo de peroxidasas endógenas. Y este bloqueo se produce porque lo que hacemos es saturar la enzima con un exceso de sustrato
El sustrato de la peroxidasa ya sabéis que es el peróxido de hidrógeno, por lo tanto, insisto, hacemos un paso previo en el que el tejido o las células con las que estamos trabajando se incuban con un exceso de peróxido de hidrógeno. De esta manera, la enzima que haya endógena en ese tejido se va a inactivar. Y de este modo nos aseguramos que si al revelar obtenemos señal marrón, esta señal marrón es debido a la peroxidasa que está unida a nuestro anticuerpo y no a la peroxidasa que pudiera tener de forma natural el tejido, ¿de acuerdo? Con lo cual esto también sería un control. Bien, en definitiva, la inmunodetección, pues sea directa o sea indirecta, decimos que nos sirve para detectar proteínas en un tejido, en una suspensión celular o en un cultivo celular, etc. Esta proteína que queremos detectar puede estar en la superficie de las células de nuestra muestra o se puede encontrar en el interior celular en diferentes lugares, en el núcleo, en diferentes orgánulos, etc. Con el uso de una inmunodetección, lo que vamos a poder conocer es si esta proteína se expresa o no en nuestra muestra, y si se expresa, pues también podremos valorar en qué medida, si se expresa mucho o poco o más o menos, dependiendo de diferentes condiciones en las que podemos tener nuestras células, y además podremos determinar la localización celular. Otra utilidad muy interesante es que podremos distinguir, por ejemplo, poblaciones celulares concretas dentro de una mezcla, utilizando marcadores de esas poblaciones, es decir, detectando proteínas que se expresan de forma específica en un determinado lugar, perdón, en un determinado tipo celular y no en otro tipo celular, ¿de acuerdo? Y bueno, pues en la práctica de hoy, en resumen, lo que haremos es lo siguiente. Vamos a usar, como ya hemos explicado, la suspensión de células de bazo del ratón que realizamos en la práctica número 2. Recordamos que con esa suspensión realizamos una citocentrifugación, de modo que tenemos algunas de esas células depositadas sobre un porta y sobre ese porta vamos a realizar la inmunodetección. Es decir, vamos a detectar, en este caso, la presencia de inmunoglobulina G, que se expresa en la membrana de los linfocitos B que hay en nuestra muestra, y para detectarlo vamos a utilizar un anticuerpo policlonal, un anticuerpo que ha sido generado en cabra y que es capaz de reconocer a esas IgGs. Por tanto, lo vamos a llamar a este anticuerpo anti-IgG. Vamos a incubar con ese anticuerpo y como ese anticuerpo está unido a una peroxidasa, después para visualizar dónde se ha unido, vamos a hacer el paso de revelado. Este paso de revelado, como acabamos de explicar, consistiría en la adición de diaminobencidina, DAB y peróxido de hidrógeno, de modo que se va a producir la oxidación de este DAB, dando lugar a un precipitado de color marrón que podremos visualizar y que visualizaremos a lo largo de, pues al final de esta práctica o del día siguiente y podremos verlo en los microscopios del laboratorio. Y nada más, hasta aquí.